en 1977 empezaron a aparecer unas luces en el cielo y esas luces parece que iluminaban a la gente y la gente quedaba paralizada. Unos 10, 20 años después, un militar da una entrevista en televisión, dice que él fue el responsable de esa investigación, cuenta que él vio las naves, cuenta que él vio los seres, que los filmaron, que los fotografiaron y que incluso él se pudo comunicar con estos seres. Cósmica, divinidad interior. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi comunidad cósmica? Yo feliz y contenta, como ven, súper bien acompañada como siempre. Hoy estoy con Jorge Luis Zuckdorf. Él es un amigo, aparte de una excelente persona, un investigador. Ya se va a presentar y vamos a tener una conversación súper interesante el día de hoy acerca de todo lo que hace, lo que ha investigado y también en qué momento ufológico estamos en este momento en el mundo. Jorge Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Para mí es un honor muy grande estar contigo aquí. Por supuesto que también te considero una amiga y una de esas personas que siempre me gusta escuchar. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de tu currículum, tu carrera, cómo te involucraste en todo este mundo y por supuesto que des tus canales, tus redes para que la gente te pueda seguir y conozca tu trabajo. Yo en realidad soy documentalista. Yo me dedico a hacer documentales de diferentes cosas, sobre todo en toda América Latina. He hecho muchos documentales de historia, de mitología, tengo muchas biografías también hechas. Y por algún motivo que yo nunca supe cuál realmente es, siempre me ha tocado desarrollar proyectos que están relacionados directamente con el misterio. En general con el misterio y la gran mayoría específicamente con los ovnis. Em, y así se fue desarrollando un poco mi carrera. O sea, yo no soy un ufólogo o un investigador, sino que más bien yo pienso que soy una especie de difusor, ¿no? Gracias a mi profesión me fui viajando por muchísimos países de todo el continente, haciendo casos y documentales de todo el continente y haciendo muchísimas entrevistas. Y eso me dio un conocimiento, que yo digo que es un conocimiento prestado, porque claramente no es mío, y tengo una mirada como bastante global de lo que ocurre en todo el mundo, básicamente gracias a mi trabajo, ¿no? Que yo creo que es un privilegio, es un trabajo que yo lo amo y que me parece maravilloso, pero que tiene que ver con eso. Así me tocó hacer, no sé, series como Latinoamérica Historias Perdidas, que la hice para Infinito hace unos 20 años, una serie muy fuerte que se llamó Contacto Extraterrestre, que se hizo por History Channel. Recientemente soy el productor de Inexplicable Latinoamérica, que estamos por estrenar la tercera temporada. Este año que pasó hice Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan, que también, como te decía, se estrenó este año. O sea, también hago otras cosas y tengo otros documentales de otras cosas, pero es como que todo este mundo me terminó absorbiendo y por eso empecé a hablar, porque la gente me preguntaba todos estos conocimientos. Entonces, primero, obviamente, empecé a hablar entre conocidos y contando las anécdotas. También cada vez que había un estreno de prensa de algún programa, hablaba con los medios y de golpe se dio de empezar a hablar en diarios, en radios, en canales de televisión de diferentes países. Y en base a eso terminé haciendo un canal de YouTube y un podcast, que el podcast lo empecé con nuestro amigo común, con Héctor Rossi, en medio de la pandemia, en su plataforma Bebana, y después lo seguí haciendo, que se llama La Huella OVNI, y me dedico a esto, a tratar de responder preguntas basándome en algo que yo creo y es lo que trato que tengan mis programas, que es una mirada más bien objetiva. Yo no comparto, trato de no compartir por lo menos lo que son verdades absolutas. Yo creo que nadie tiene respuestas sobre el misterio. Hay mucha gente que es escéptica y que cree que tiene las respuestas. Hay mucha gente que cree mucho y fervientemente en estas cosas y también cree tener las respuestas. A mí en lo personal lo que me pasó es que en estos
20 años investigando, tengo muchas más preguntas que respuestas. De hecho, empecé con 3 o 4 preguntas y hoy tengo infinitas que nunca he podido responder. Y cuando alguien me las responde, la verdad es que yo personalmente me corro. Yo prefiero tener los argumentos para seguir analizando, porque creo que nadie tiene esas respuestas aún. Bien, bien, perfecto. A ver, puntualicemos algunas cosas. Primero, tu canal se llama La Huella OVNI, para que todos sigan, vayan a ver de qué se trata. Obviamente se suscriban y le den like a La Huella OVNI y no se olviden. Segundo, tu trabajo es súper interesante y bueno, aquí sí cuento un poquito que Jorge Luis me invitó a participar en History, en Inexplicable Latinoamérica, así que cuando se estrene también van a poder ver los capítulos y verme ahí, así que espero también su apoyo. Y me encanta tu trabajo porque tú hace 20 años, como dices, conoces un montón de gente que se dedica 100% a la ufología, pero también con una mirada más, no sé si escéptica, sino como una mirada un poco más profunda, en el sentido de que no quieres creer todo lo que ves de primera mano, a menos que esto sea demostrado, si se entiende, ¿no es Sí, cierto? pero es cierto, pero no es una mirada escéptica, o sea, porque me pasa lo mismo con el escéptico. Yo desconfío de quien tiene respuestas, porque creo que en estos temas no hay respuestas. Qué sé yo, ni el escéptico que se burla del creyente, ni el creyente que asegura absolutamente todo y menosprecia al escéptico. Creo que cada uno tiene parte del argumento, pero me parece que los dos muchas veces, algunos no, pero muchas veces terminan generando respuestas que a mí no me sirven, pero dentro de esta mirada de decirte no creo en las verdades absolutas, tampoco te podría decir no tomen esas verdades absolutas porque si no también sería una verdad absoluta. Yo prefiero las preguntas. A mí cuando hay un misterio, para mí la respuesta debería ser un misterio. Y cuando esa respuesta no está perfectamente fundamentada, a mí se me cae. Y me pasan esas dos cosas. Desde el punto de vista de quienes creen, perdón, desde el punto de vista de quienes creen muchas veces afirman cosas que cuando uno plantea, bueno, ¿y cuál sería el argumento para afirmar esto? No, yo no me quedo conforme con ese argumento. Y desde el punto de vista escéptico me pasa lo mismo. Por ahí se ríen o se burlan de cosas o plantean que tal cosa es una tontería y cuando se piden los argumentos tampoco los tienen. De hecho, me ha pasado de buscar argumentos escépticos de explicaciones de casos y a veces el argumento que dan es más difícil lo que explican que podría haber pasado que decir directamente no tenemos idea qué pasó. Entonces, yo sé que a veces las preguntas sin respuestas tienen una cuestión incómoda, pero me parece que que eso hace que la gente utilice y eso hace a la gente pensar. Entonces, a mí me parece que es sano, que es mucho más sano quedarse con las preguntas, por lo menos a mí. Yo, a quien me escucha, le doy argumentos para que tome, por supuesto, las decisiones que quiera. Bien, pero ahora viene la pregunta como de cajón. ¿Tú alguna vez has tenido alguna experiencia de un avistamiento, de un contacto, de algo que te hizo dudar o te hizo preguntarte a ti mismo si lo que estás viendo es real? Ahora, he tenido cientos de experiencias en todo sentido y de muchas cosas diferentes. He grabado objetos en el cielo que nadie sabe qué son. He tenido experiencias extrañas con cuestiones que tienen que ver más con el mundo espiritual o incluso de percepciones. O sea, he tenido muchísimas experiencias, lo cual a mí me da una pauta que me parece muy obvia igual, que hay algo mucho más allá de lo que vemos y entendemos, y ese otro mundo convive con nosotros. Eh, en el caso de los ovnis, específicamente yo no tengo dudas de que los ovnis existen, no tengo dudas de que los ovnis existen, pero que existan los ovnis no significa de ninguna manera que sean extraterrestres. Hasta ahora eso no lo hemos podido comprobar. Sí sabemos que hay objetos volando sobre nuestras cabezas, sabemos que están siendo investigados por diferentes gobiernos desde hace décadas y décadas. Sabemos que hay dibujos en pinturas medievales que los muestran, sabemos que hay pinturas rupestres que muestran este tipo de objetos. Por alguna razón, todas las religiones siempre llegan a la misma conclusión, que los dioses nos crean y están fuera del planeta. O sea, hay muchos puntos que nos hacen plantear que realmente hay algo y que ese algo está ahí alrededor nuestro.
pero que haya un algo no significa de ninguna manera que sea de otros mundos, porque también cuando uno escucha hablar a diferentes astrónomos y expertos, ellos dicen, bueno, sí, pero pensá que salir y llegar al planeta con posibilidad de una vida parecida a la nuestra, más cercana, que está en Alpha Centauri, son 4 años viajando a la velocidad de la luz. Con nuestra nave más veloz, nosotros tardaríamos 10.000 años en llegar y 10.000 años en regresar. Y a la velocidad de la luz tardaríamos 4 años, que para nosotros es una locura, pensando en lo que es un viaje alrededor de la Tierra, ¿no? Y es lo más cercano de lo más cercano, es nuestro vecino más cercano al lado del sistema solar. Si nos vamos más allá todavía, tenemos galaxias a cientos, a miles de años luz de distancia. Entonces, que haya vida en otras partes del universo no necesariamente es sinónimo que puedan llegar a nosotros. También hay muchos planteos de muchos investigadores que dicen eso es cierto, pero eso es solo cuestión de tecnología. Si alguien descubrió cómo viajar o descubrió si realmente los agujeros de gusano son reales o las puertas dimensionales son reales o hay algún tipo de viaje más rápido que la velocidad de la luz, esto se podría saldar. Ahora, después de saldar esto, también nos tendrían que encontrar. Imagínate que estamos en una punta del sistema solar, en una punta de la galaxia, en una punta ínfima del universo. También tienen que buscar esa infinidad de granos de arena que es el universo y encontrar justo donde estamos nosotros. Entonces, ahí hay una dificultad. Entonces, hay otra gente que plantea, bueno, sí, pero ¿y si somos un experimento y ellos nos crearon y por eso saben dónde están? Donde estamos y ahí también podría haber una realidad. Quiero decir, hay una enorme cantidad de posibilidades para tratar de entender qué es lo que nos visita. ¿Puede ser extraterrestre? Claro que puede ser. Como te decía, hay muchas opciones que también lo hacen difíciles. A ver, y si no son extraterrestres, ¿qué son? Y podrían ser seres multidimensionales, o sea, nosotros vivimos en 4 dimensiones, pero está claro que hay muchísimas más dimensiones. No todas las dimensiones significan que pueda ser una realidad como la nuestra, claramente, pero tal vez se pueden juntar otras 3, 4 o 5 dimensiones y generar un mundo alternativo con una forma alternativa o paralela a la nuestra y que tal vez en algún momento los objetos en los que ellos viajan son los ovnis que vemos nosotros y en algún momento nuestros aviones pasan a ser sus ovnis también. Esto claramente también podría ser. Físicamente es comprobable que pueden existir otras dimensiones. No sabemos al día de hoy hasta dónde estas dimensiones podrían ser mundos paralelos, pero la verdad no lo podemos descartar. Esto que ahora Marvel exacerbó tanto con la cuestión de los metauniversos y demás. Y si no son de otras dimensiones, no son extraterrestres, ¿qué más pueden ser? Y por supuesto no podemos descartar esta teoría que cada vez está más descartada, pero a la vez conocemos muy poco, que estén adentro del planeta. La gran mayoría de los avistamientos, sorprendentemente, se dan en lugares que van a las profundidades del planeta. Muchos avistamientos se dan en los océanos, en volcanes, en lugares donde se supone que hay conexión con algo que está debajo. Hay un montón de gente que dicen ser contactados, que vuelvo a decirte ahí desde mis miradas, no te podría asegurar que sea real lo que dicen, pero ellos hablan de que hay bases, de que hay civilizaciones, un poco lo que pasa también allá en Ecuador con la Cueva de los Tallos, ¿no? Hay un mundo distinto que está abajo de la Tierra, en las entrañas de la Tierra, hay un mundo antiguo, hay otro tipo de sabidurías. Puede ser, no lo sabemos. Esa es otra posibilidad. Después, y ya te dejo la cuarta opción para mí, que a mí es la que más me gustaría que fuese real, honestamente, son los crononautas, los viajeros del tiempo. Ahora, físicamente sabemos que la máquina del tiempo, el día que se tenga la tecnología, podría llegar a inventarse. Y si son nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, viniendo a hacer turismo y ver cómo vivíamos, y por eso aparecen en diferentes épocas, es otra opción que no se puede descartar. Y bueno, son muchas cosas, pero poniéndome a pensar, hay varias teorías. La primera, como tú dices, que vengan desde otros planetas, puede ser. Aquí en Ecuador hay algunos casos de visitas extraterrestres que no son muy difundidas. Hay el caso de un campesino
que incluso él asegura que dejó que su mujer tenga un hijo de uno de estos extraterrestres, que fue lo que le pidió. Y él dibuja las naves y él dibuja las personas y él cuenta todo el tiempo que están. Incluso tiene una foto, y esto es increíble, una foto del hijo, supuestamente, que dio a luz la mujer y que vive ahora en otro lugar del espacio. ¿Por qué llama la atención? Porque son personas que no tienen un acceso, o sea, esto pasó hace algunos años, no ahora, no tienen un acceso a un internet, a un YouTube, no saben de lo que el mundo está hablando, sino que se empieza a regar en el pueblo la noticia de que ellos están dibujando y han visto algo. Eso ya llama la atención. Obviamente estoy de acuerdo contigo que nadie tiene 100% la verdad, pero ¿por qué motivo ellos mentirían? Esa es una realidad. La segunda realidad es la Cueva de los Tallos. Es conocida mundialmente y muchísima gente de aquí ha ido, mucha gente de aquí ha ido. No es fácil ir. Han ido investigadores, perdón, y hay algunos que te comentan también historias increíbles. Hay un documental muy bueno que también lo hicieron aquí, donde incluso se llegan a ver hadas, se llegan a ver ciertas luces, y uno de ellos comenta que pudo acceder a conversar con estas personas que están dentro de la cueva o que viven en un inframundo, y que también los indígenas de ahí, que son los shuaras, ellos también te comentan que ellos hay un punto donde no pueden ir porque los señores del otro lado solamente dejan que pasen los chamanes o gente más avanzada. Y eso sí te lo puedo confirmar porque he hablado con alguna de estas personas. Y también creo que hay los que viajan en el tiempo, o sea, hay muchas cosas que no podemos explicar. Yo de mi experiencia te puedo decir, no sé si tú conoces Tiahuanaco, Pumapunco, son lugares que son realmente increíbles y donde tú dices de dónde salió esta tecnología, que de lo que se conoce hasta ahora lleva más de 12.000 años sobre la Tierra, no estamos hablando de 2 o 3.000. Cuando yo estuve ahí, me dijeron que databan las piedras y la pirámide y todo hace 12.000 años. Eso es lo que se difunde. No te lo podría asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que yo estuve en la pirámide, hay piedras magnéticas que se vuelven locas cuando tú pones una brújula, hay muchos cráneos inexplicablemente grandes, hay cierta tecnología, incluso para hacer un altavoz, no sé si pasaste por la experiencia, pero hay una puerta dimensional, y también cuando vas de camino hacia Tiahuanaco desde Perú, que es Puno, tú pasas por la puerta, una puerta dimensional que está ahí, que es gigante y donde todo el mundo vio desaparecer toda una banda de música. Ahora, como tú dices, ¿qué es esto? Multiverso, universos paralelos, viajes en el tiempo, no podemos saber, pero sí es increíble las historias, y conectando con eso, el lago Titicaca es un lugar mágico e increíble. También tuve la oportunidad de estar ahí, donde se dice incluso que hay sirenas. No sé si escuchaste esta historia, pero hay sirenas, y cuando tú entrevistas o hablas con la gente del lugar, que voy a hacer todo lo posible por volver y hacer un en vivo, un documental, algo desde allá, desde mi punto de vista, porque la gente ya trata el tema extraterrestre, ovni o sirena de una manera tan relajada. O sea, todos te dicen, sí, sí, salen las naves de la mitad del lago, sí, les hemos visto. Incluso hay un grupo de contactados que te invitan a conversar con ellos y a difundir un mensaje, que esto también es lo que a mí me llama la atención un poco, el mensaje de paz, amor, de cuidado, de salud, etcétera, que difunden no todos, pero la mayoría de las personas. Entonces, a mí sí me deja como pensando. Yo personalmente nunca he tenido una experiencia de ovnis, UFOs o como los llaman ahora. Nunca los he visto. A lo mucho 2 luces en el cielo, pero no he visto nada más extraño, y por más que lo intenté no lo logré. No sé de qué depende. Pero sí te puedo decir que conociendo toda la parte sur del Perú, conociendo Bolivia, conociendo Tiahuanaco y Pumapunco, esto es claro que no somos los únicos y que algo pasó antes. Sí, pero también ese algo puede haber sido una civilización humana más antigua de la que nosotros creemos. Si la Atlántida existió, por ejemplo, muchos de los misterios de la historia se podrían explicar de otra manera, que este es un punto. A mí, cuando yo estudio y he hecho muchos documentales de mitologías, a mí me llaman mucho los mitos de creación. Los mitos de creación tienen varios puntos que coinciden en todo el planeta y que son sorprendentes. El Ujú. primero, que va a ser una tontería, pero para mí no es una tontería, que lo decía al principio, es dónde están los dioses. Los dioses siempre, siempre están en el cielo. Eh, en el cielo para los judeocristianos,
en el Olimpo para los griegos, en el Ucupacha para los pueblos andinos, en el Tolán, en donde quieras, siempre el lugar donde están los dioses es en el cielo, o sea, está fuera del planeta. O sea, por definición, ¿qué son los dioses? Extraterrestres. Claro, claro, sería así. Por definición son extraterrestres, o sea, en todas las culturas, desde los australianos hasta los mongoles, pasando por los hindúes y por los indoeuropeos y por los americanos, todos llegan a la misma conclusión, por más que haya 10.000 años de separación entre un pueblo y otro. Después de eso, todos tienen sus mitos de creación, que siempre son distintos, obviamente, pero casi todos coinciden en que estos dioses nos crean al ser humano. Y en la gran mayoría hay ensayo-error, hay varias creaciones hasta llegar al humano perfecto, cosa que empieza otra vez a sorprender. Después de que este Dios nos crea, siempre, que esto yo creo que es un tema más de ego del ser humano, siempre somos la creación perfecta, la más parecida a Dios, el hombre de maíz, depende de dónde sea, pero siempre terminamos siendo el hombre perfecto, cosa que creo que no Bueno, deberíamos serlo. Ese Dios o esos dioses bajan a la tierra, conviven con el ser humano, nos enseñan, de alguna manera esa historia la tenemos desde la historia de Jesús, podemos hablar de Quetzalcóatl, todos los relatos de Pachamama, siempre los dioses bajan a la tierra, y acá viene algo que para mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. La tecnología más importante que tiene el ser humano es el cultivo. No se ha hecho ningún desarrollo más importante que el cultivo. Porque el cultivo es la base de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Sin cultivo seguiríamos caminando y no tendríamos absolutamente nada. Y siempre el cultivo es enseñado por los dioses, en todas las culturas, otra vez. Y después de eso se vuelven a las estrellas prometiendo un día volver. Todo esto pasa en todas las culturas. Yo cuando voy a estos lugares antiguos de América que me fascinan, también trato de tener un poco de cuidado. Porque si bien es cierto que hay muchas cosas que no tienen explicación, muchas veces también todas estas teorías de los alienígenas ancestrales, de los antiguos astronautas, giran en torno a lugares fuera de Europa. No sé si prestaste atención a esto, es muy raro. Nadie se plantea, por ejemplo, quién hizo el Partenón, o cómo hicieron el Coliseo, o cómo se generaron las matemáticas para hacer las construcciones góticas. Es como si el europeo pudiese ser capaz de construir cualquier cosa, pero al resto del mundo lo tuvieron que ayudar los extraterrestres para llegar a generar tecnologías más importantes. Entonces, yo siempre trato de tener cuidado con esto, porque considero que las culturas americanas, las culturas africanas, las culturas asiáticas, han tenido niveles de tecnología, de conocimiento muy poderosos y que ayudó, que puede ser, porque no tenemos pruebas, pero decirlo tan libremente a mí a veces me da miedo de, de estar subestimando una gran cultura. Entonces, yo creo que hay que tenerlo con cuidado, sabiendo que hay cosas que no tienen explicación. La construcción de los muros de la gran mayoría de los pueblos preincaicos no hay forma de hacerlo al día de hoy. La predicción de la astronomía que tenían los mayas tuvieron que tener por lo menos 5.000 años más de observación o conocimientos que nosotros al día de hoy, con los telescopios en el espacio, con el James Webb y demás, recién ahora estamos empezando a tener algo. Los conocimientos de los egipcios en arquitectura o de los olmecas y de los pueblos mesoamericanos tampoco tienen sentido. Y obviamente también nos dejan todas estas señales que tenemos sin sentido, como pueden ser desde los enormes geoglifos hasta las pinturas hechas en Australia, que parecen ser que algo nos quisieron decir y no terminamos de entender qué, porque nosotros vemos extraterrestres y no sabemos si nos están hablando de extraterrestres, de ángeles, o simplemente era alguien con una gran imaginación y ese gen de imaginativo parece que tenía algo físico para que todos imaginen lo mismo, cosa que sería sospechosísimo. Todo esto nos plantea que
hay muchas incógnitas en la antigüedad. Nosotros tenemos aproximadamente 6.000 años de historia. O sea, la historia empieza en el 4000 antes de Cristo, cuando en Sumeria nace la escritura cuneiforme. Antes de esa época se habla de de la prehistoria, que es cuando no había textos escritos. Y de prehistoria tenemos otros 4000, 3000 años, y después tenemos todos estos asentamientos y es donde empieza el misterio, donde todo se pierde. Porque nosotros no hay hasta el día de hoy grandes culturas que tengan 10.000 años, no las hay. O sea, los egipcios no los tuvieron, los americanos tampoco, y sin embargo aparecen estas cosas que decías, aparecen pruebas de que hay construcciones en Bolivia que tienen más tiempo, aparece la esfinge que dicen que tendría por lo menos 12.500 años y que tiene erosión fluvial, o sea, de lluvias torrenciales en medio del desierto del Sahara. Aparecen este tipo de cosas, aparecen otra vez, vuelvo a los mayas, con 5.000 años más de guarda de conocimiento de lo que realmente tuvieron. Entonces, todo eso nos hace preguntarnos cosas. Y esas cosas se resuelven, o hubo algo parecido a estos hermanos mayores, que es otro nombre que aparece en todos lados, o la Atlántida existió y tenemos una civilización mucho más antigua de la que creemos, y la Atlántida se encargó de repartir tecnología y conocimientos al resto de los pueblos. Ahora, podríamos hacer la misma pregunta, vamos a suponer que la Atlántida existió, que la Atlántida repartió esos conocimientos, ¿y quién se los dio a la Atlántida? Es que, a ver, pensando en lo que me dices, hay varias pruebas, o sea, nunca vamos a saber la verdad, esa es la realidad. Exactamente, ese es el No tema. vamos a saber la verdad. Por eso yo te empezaba diciendo esto de las preguntas, ese es el tema. Para mí hay preguntas, ¿no? Cuando alguien me dice, no, porque los egipcios tuvieron conexión con los extraterrestres de las Pléyades, porque en realidad si ves la morfología zoomorfo de sus dioses significa... No, nadie tiene esas pruebas. Puede ser, pero nadie lo puede asegurar. Nadie tiene lo que se ha probado ahora. Bueno, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una, cuando yo fui a Tiahuanaco, ahí hay un cuenco que me imagino que lo viste, que tiene escritura sumeria, uniforme, y todo el mundo se pregunta por qué, si se supone que América, entre comillas, no se descubrió, no había conexión, pero sí hay una conexión. Esta es una muestra de la conexión que había. Otra muestra es que se encontró en Egipto algunos atados de marihuana de hace algunos miles de años, cosa que tampoco sería normal. Y de aquí de Ecuador te puedo decir que hay una parte en Manabí, en la costa del Pacífico, donde la gente tiene muchos genes japoneses, pero de hace miles de años. Y la cultura, que es la cultura Valdivia, donde tú puedes ir a ver todos las cosas que hacían, toda la cerámica que tenían, tiene mucha relación, incluso los barcos que construían para atravesar el océano tienen mucha relación con el lado asiático del mundo, así que llama muchísimo la atención. Y tú dices, claro, la historia la construye en las guerras quien gana, por ejemplo, es lo primero que te dicen. Y en segundo lugar, la escribe también quien tenía el poder de escribir. Nos dicen que es hace 4.000 años, pero tú debes saber que no hace mucho descubrieron Gobekli Tepe, que es un asentamiento que hasta ahora se podría decir que reescribe la historia porque data de hace 14 y 16.000 años. Eso quiere decir que tenemos culturas que desconocemos, que el mundo cambió muchas veces, hay cosas que se extinguieron. También está el misterio de los dinosaurios, que se supone que son millones de años antiguos a nosotros, pero hay culturas que aún los dibujaban en tiempos muy cercanos. Así que sí, tienes más preguntas que respuestas, pero a mí eso es lo que me parece interesante, como tratar de tener una idea, no sé si descubrir, que no lleguemos a descubrir, pero por lo menos ir entendiendo de dónde salen tantas cosas. Y lo que te quiero preguntar es, ¿tú cuál crees? Dos cosas. La una, ¿cuál es la persona más interesante que tú conociste o entrevistaste, que te dejó con más preguntas? Y si quisieras contarnos cuál es el caso también que más te ha llamado la atención, porque tú conoces muchísimo de todo este mundo.
Qué buena pregunta. A mí me gusta hablar mucho con científicos. Me ha sorprendido mucho, mucho hablar con astrónomos, con físicos que puedan explicarme estas realidades, que puedan explicarme que realmente puede haber otras dimensiones, que puedan decirme que se podría llegar a desarrollar una máquina del tiempo. eh, eh, Todo eso, un segundo, perdón. Todo eso a mí me llama muchísimo la atención. Em, Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque ahí es donde yo veo que hay muchas cosas que plantean los investigadores que no están equivocados, o sea, que no es ficción. Cuando a mí me dicen, sí, se puede viajar en el tiempo, sí, se puede trasladar de una dimensión a otra, empezás a decir, bueno, hay cosas que ya la ciencia está empezando a comprobar de todas estas historias que recorren el planeta hace tantos años. Claro, ¿y algún caso que recuerdes así que te llame la atención? Yo te diría que el caso que más me ha llamado la atención hasta el día de hoy, hay varios, pero el que más me gusta y estuve en el lugar y comprobé muchísimas cosas, es un caso que se llama Operación Prato o los Chupa Chupa, que es un caso que se dio en la Amazonía brasileña en la década del 70, en una isla eh, muy cerca de ya la desembocadura del río Amazonas en el océano Atlántico. Allá en 1977 empezaron a aparecer unas luces en el cielo y esas luces parece que iluminaban a la gente y la gente quedaba paralizada. Y del centro de esa luz bajaba una luz más pequeña que terminaba chupándole algo o algo a la persona o lo quemaba, eso depende del relato, y después se iban. Y estas personas quedaban lastimadas, ¿no? Con una quemadura. Y pasó una vez, pasó dos, pasó, se empezó a asustar, hasta que de golpe una persona quedó tan quemada, según dicen, que murió. Y entonces se armó un caos muy, muy grande en la isla y dicen que entre el 70 y el 80% de esta pequeña isla que se llama Colares quedó desierta. Imagínate que el 70-80% de una población hoy se vaya, o sea, no queda nadie. Y ahí una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil hace un campamento en las playas de la isla y están meses. Y un día levantan todo y se van. Ahí más o menos terminó esta historia hasta que unos 10, 20 años después, un militar da una entrevista en televisión, dice que él fue el responsable de esa investigación, cuenta que él vio las naves, cuenta que él vio los seres, que los filmaron, que los fotografiaron y que incluso él se pudo comunicar con estos seres. ¿Ya? 15 días después de esto, esta persona se suicida. La entrevista está, de hecho yo la tengo, es muy interesante. Después de eso, ahí ya tenemos una historia completa, ¿no? 10 Ujú. años después, en el 2004, los ufólogos brasileños, cuando empiezan a pugnar por esta enorme desclasificación que se hizo en Brasil, logran que la Fuerza Aérea de Brasil confirme que esta investigación existió, que este señor realmente era quien la había llevado a cabo, y de hecho hasta logran desclasificar fotos de luces, fotos de las personas quemadas y hasta dibujos que habían hecho los testigos. En el año 2014, 10 años después de eso, yo voy a la isla. Voy con Ademar Shebaer, que fue un gran investigador, un gran ufólogo brasileño, que murió el año pasado, fue el creador y el director de la revista UFO, que creo que es la más conocida, una de las más conocidas sin dudas en el planeta. Bueno, nos vamos a la isla, me entrevisto con los testigos, muchos todavía tienen las marcas, me entrevisto con diferentes periodistas y personas que vieron las luces.
conozco y entrevisto a la médica que en ese momento ya no vive ahí, pero que estaba haciendo su pasantía en la isla, en la salita de seguridad, y era la responsable de curar a los quemados, y es a la que se le murió esta primera persona, que no pudo hacer nada. Me cuenta incluso sus historias con las luces, que son asombrosas. Después de eso viajamos a Belén, Belén do Pará, que es la capital del estado donde está esta isla, y ahí me entrevisto con una mujer que cuenta ser la hija de quien había sido en ese momento el gobernador militar del estado de Pará, porque en ese momento había una dictadura en Brasil, y me cuenta, nos confirma que una vez por mes toda la cúpula militar se juntaba en su casa a ver las filmaciones de las naves, cosa que eso sí no se desclasificó hasta el día de hoy. Con todo esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Es un caso increíble, con una historia alucinante, pero por sobre todas las cosas, es un caso que existió. No sé qué, yo no te puedo decir qué es. Hay quien dice que en realidad fue una tremenda violación a los derechos humanos y estaban probando algún tipo de arma nueva. Pero 40 y tantos de años después, 45 años después, no ha aparecido ningún rayo láser que paralice a la gente y la queme. Después de 45 años, si hubiese sido un arma secreta, ya la deberíamos conocer, pienso yo. Entonces, ¿qué pasó en Isla Colares? Al día de hoy no tenemos idea, pero sí sabemos que algo pasó y sobran las pruebas que comprueban que había objetos que iluminaban y frenaban a la gente. Y lo loco es que ciertos periodistas, investigadores, siguen investigando y dicen que están ocurriendo casos hasta el día de hoy, que nunca dejó de pasar en toda la Amazonía este tipo de conflictos con luces. Wow, sabes que había oído este caso, pero no así tan a profundidad, pero es increíble. O sea, hay gente que cuenta realmente cosas increíbles que están pasando, que pasaron en el mundo. Y también actualmente es un poco controversial porque hay muchas personas que tienen videos, pero la mayoría dicen que ahora se pueden trucar y tienen videos de antes donde no se ve claro. Y estaba yo viendo recientemente este caso de Billy Mayer, que tiene unas fotos, unos videos, unas grabaciones increíbles. Y bueno, según lo que contaba la persona de un podcast que lo hacía, decía que esto habían investigado, visto y que no podía haberse trucado, porque esto también era en el año de los 60, 70, donde incluso este señor Mayer llega a disparar una arma. No sé si has visto el video, llega a ver a disparar una arma láser que no lanza ningún rayo, pero sí deja un agujero ovalado en la mitad de un árbol. Y hay mucha gente que dice que es mentira, hay mucha gente que dice que es verdad, el señor sigue vivo, pero ahora también ha cambiado mucho su versión de los hechos. Y debe ser por lo que tú mismo comentas, porque se dice que luego hicieron, que fue otra persona, que ha sido contra los derechos humanos y se va distorsionando la información. La pregunta es, ¿por qué tú crees que todo esto se esconde tanto? ¿Por qué siempre se difama al que vive algo extraordinario? ¿Por qué no le damos credibilidad? Y más allá, no sé si las autoridades, las élites o como quieran llamarlo, han distorsionado esta información o tenemos tan metido el chip nosotros que creemos que nada que no sea físico o comprobable o visto por uno mismo puede ser real. A ver, hay muchas cosas. Nosotros hicimos ahora con Jaime Maussan un programa sobre Billy Mayer. Billy es amigo de Jaime, de hecho estuvo con él este año. Él no ha cambiado su versión, él sigue diciendo lo mismo. A mí, en lo personal, lo que me pasa es que para mí las imágenes no son prueba de nada. O sea, yo trabajo con imagen, entonces a mí porque me muestres una imagen no me conmueve desde ningún punto de vista porque yo sé que se puede trucar absolutamente cualquier imagen, no se puede no trucar. Entonces, sí, para mí todo el mundo dice, no, porque no hay una prueba definitiva en una imagen de un ovni. Hay imágenes que son impresionantes, pero la verdad es que todas se pueden hacer, incluso se pueden hasta falsear las perspectivas para que algo pequeño sea gigante o algo lento parezca velocísimo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo en lo personal no creo en las imágenes, creo más en los testigos, creo más en los expertos y creo en las imágenes, por supuesto, que tienen, eh, ¿cómo decirlo?, que tienen una fuente fidedigna y fiable. Por ejemplo, cuando el Pentágono dice, estas imágenes las grabamos nosotros y no sabemos qué son, a mí me llama mucho más la atención que cuando aparecen imágenes de ovnis que no sabemos realmente quiénes son.
Hay muchos personajes, a lo largo de la historia ha habido muchísimos que han mostrado imágenes de ovnis. Muchos han lucrado con ellos y al final se notó que eran fraudes. Otros no han lucrado y hay mucha gente acusándolos de que son fraudes. Pasa con Billy Mayer, o sea, es como que hay una estantería de gente que dice que es un estafador y una estantería de gente que dice que todo lo que ha mostrado es cierto. Yo no me siento capacitado para decirte quién tiene razón. Sí, cuando hicimos la investigación y el documental, que obviamente Los Clientes Secretos con Jaime Maussan, lo que va es la mirada de Jaime Maussan, o sea, ahí seguimos su mirada y su corte editorial, pero si me preguntas a mí en lo personal, ¿qué es lo que opino? No lo sé. No lo sé, yo escucho a la gente que dice que es un estafador y escucho que este señor tenía profecías incluso del COVID y eso llama mucho la atención. Veo algunas de las imágenes y qué sé yo, algunas parecen más reales, otras parecen más extrañas, pero lo mismo me pasa, por ejemplo, con las fotos de Raúl Domínguez en Ocotlán, en México, que son, si las googlean después va a pasar lo mismo, o lo que está pasando ahora con este fenómeno también de México, de Juanito Juan, donde hay también un montón de gente que está diciendo que es una gran estafa y hasta explican cómo lo hicieron, y hay un montón de gente que dicen que son imágenes reales. Yo no sé qué decir, o sea, vuelvo a decirte, yo no me caso con las imágenes, pero tampoco tengo los elementos para buscar desbaratarlas. Algunos lucran con estas cosas y hay una cuestión económica. También hay escépticos que lucran, o sea, no es que el que cree lucra y el escéptico no. Entonces, cuando siempre se acusa de mercantilismo a estos temas, también yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque en realidad todos o la gran mayoría de los seres humanos trabajamos de una u otra cosa, y eso no desmerece los trabajos, porque un médico cobre no significa que su trabajo sea más o menos serio. Que un maestro cobre no significa que su trabajo sea más o menos serio. Creo que uno, si se dedica profesionalmente a investigar estos temas y está las 24 horas del día investigando estos temas, como es el caso de los ufólogos, y de algo tienen que vivir claramente. En el caso por ahí mío es distinto porque yo me dedico a hacer documentales y esos documentales son de muchos temas, entonces, pero yo cuando alguien me dice, no, porque este ufólogo es un mercantilista y su trabajo no vale, un médico también es un mercantilista, entonces igual creo que me estoy yendo bastante por las ramas para otro tema. Volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces, a mí lo que me pasa con las imágenes es, las miro, pero me parece que son parte de un contexto. Una imagen para mí no es la definición de si algo es real o no, y me olvidé a dónde iba, a dónde habías hecho la pregunta. Claro, la pregunta iba que por qué, a pesar de que hay estas pruebas, digamos, del caso que acabaste de mencionar de Brasil, ¿por qué tenemos tan implantado o nos han implantado el hecho de que esto es mentira? Que luchemos con toda la fuerza para decir que es mentira y el que dice que es verdad está loco. Y antes de darte la palabra, quiero comentarles a la comunidad que en unos días más, un par de semanas más, tengo una entrevista con un ufólogo ecuatoriano que cuenta unos casos que ahorita voy a darles una pequeñita muestra de cosas que pasaron en Ecuador, pero que aquí también, y viene a lo mismo, siempre se lo ha tachado de loco, o sea, de verdad, siempre se lo ha tachado de que dice cosas que van fuera de la realidad y muy poca gente lo ha apoyado. Entonces, ¿de dónde crees que viene esto? Bueno, ese gran entrevistado que vas a tener aparte es un ejemplo porque es uno de los primeros que se atrevió a enfrentar a gobiernos y sacar información y comprobar que los gobiernos habían investigado. Es una persona que realmente desde ese punto de vista es muy, muy admirable. No vamos a decir el nombre porque no sé si lo está guardando. Yo creo que hay algo en esto que decías y un poco yo al propósito te decía al principio que yo no creo en las verdades absolutas. ¿Por qué no creo en las verdades absolutas? Porque yo siento que el ser humano siempre se maneja dentro de paradigmas de verdades y esas verdades son la verdad todopoderosa. Y nosotros matamos cuando alguien contradice esa verdad. Esa verdad sea en el paradigma de la religión, sea en el paradigma del rey, sea en el paradigma de la naturaleza. Siempre que hay un paradigma hay una verdad absoluta y todos estamos dispuestos a matar a quien vaya contra esa verdad. Y lo vas a encontrar en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas.
Y es increíble. Nosotros necesitamos tener una verdad absoluta. Entonces, cuando hay elementos que contradicen la verdad en la que nos movemos, se genera para mí esa agresividad que a veces se genera como agresivo y a veces se genera como burlo, como desprestigio, pero para mí no es más que miedo a una nueva verdad. O sea, ¿cuál sería el paradigma de verdad en este caso? Que existe, que en realidad cuando uno profundiza no debería ocurrir, pero ocurre. Nosotros hoy nos movemos en un paradigma científico, en donde creemos y pensamos que toda la verdad la tiene la ciencia. Para el científico, el epistemólogo, el que estudia la ciencia, te va a decir que esto no es correcto, porque en realidad la ciencia no es una verdad, sino es un modo de búsqueda de la verdad. Pero cuando nos ponemos a ver cuál es el modo de búsqueda de la ciencia de la verdad, vamos a algo que es muy conocido, que mucha gente conoce, que es lo que se llama el método científico. El método científico tiene pautas de cómo se estudia algo. Y esas pautas de cómo se estudia algo, por sobre todas las cosas, dice que el fenómeno tiene que ser palpable y se puede repetir una enorme cantidad de veces. Entonces, todo lo que se corre de este contexto de verdad queda fuera de la ciencia. La ciencia nunca podría estudiar un fantasma, por ejemplo, porque no puede repetir el fenómeno. La ciencia no puede estudiar un ovni porque no puede repetir el fenómeno. Entonces, en realidad, todo el mundo paranormal queda fuera del paradigma de la ciencia. Y todo lo que queda fuera del paradigma de la ciencia queda fuera de la verdad absoluta. Entonces es una amenaza. Es lo mismo que a quienes creían en algo diferente al cristianismo en la época de los romanos o en la Inquisición se los quemaba. Es lo mismo que el que se oponía al chamán en las primeras tribus también se lo mataba. Es lo mismo que quien se oponía al rey cuando el rey era el iluminado de Dios, también se lo mataba. Siempre matamos por la verdad absoluta. Y cuando se cae el paradigma de verdad, 10 minutos después estamos matando por la nueva verdad absoluta. Acá no pasa algo diferente. Además de eso, sí hay un planteo y una recomendación de los primeros proyectos de investigación del fenómeno OVNI, donde la conclusión que hacen los primeros investigadores, si no me falla la memoria, es el proyecto Grunge. Ellos recomiendan que se ridiculice el tema para que la gente no se meta a investigarlo. Claro, sí. Estaba pensando porque, bueno, hay otros autores, y sí podemos decir a propósito, es Jaime Rodríguez, que es un ufólogo ecuatoriano que va a estar con nosotros aquí conversando y que es un hombre increíble. Lo conozco personalmente, es un señor súper interesante y por eso me afán de que ustedes también lo conozcan. Pero de lo que tú dices, claro, las verdades han hecho matar pueblos, las verdades, entre comillas, de quienes creemos que vivimos los humanos bajo estos 4 paradigmas y uno de ellos es la ciencia, como es la religión, la política, las finanzas, que son quien te determina lo que es posible y lo que es imposible. Y como vivimos dentro de la posibilidad de estos paradigmas, todas estas cosas, es mejor no saberlas, es mejor no hablarlas, es mejor no decirlas o es mejor no creerlas. Pero el punto es que podamos investigar, podamos ir más allá. Y en lo que yo concuerdo contigo es que no podemos darle a nada totalmente la veracidad o totalmente la incredulidad, pero lo que sí podemos hacer es investigar, averiguar, ir a los lugares, conocer, porque, por ejemplo, muchas cosas se dicen de Machu Picchu, muchas cosas porque está dentro de un marco de marketing muy grande, pero el momento en que tú estás ahí, tú ves, tú conoces, tienes otra visión, tal vez de lo que puedas ver de acuerdo a lo que hayas estudiado o de lo que tú te quieras creer también, de lo que tú te quieras creer. Te hablo de Machu Picchu porque es uno de los lugares más icónicos del mundo, que la gente más los conoce, pero como esos hay un montón. Y, por ejemplo, en Cusco hay un montón de acueductos, en Nazca hay acueductos y también te preguntas cómo lo hicieron, cómo funcionan hasta el día de hoy y pasan agua limpia que tú puedes tomarla, pero es algo que no se difunde. Entonces es como que a la gente no le interesaría conocer esta otra parte. Hay muchas reliquias históricas que no se cuidan, sin embargo hay otras que son sobrevaloradas. No lo sé en muchos sentidos, no conozco Egipto, por ejemplo, me encantaría hacerlo, estoy segura que voy a ir allá, pero tiene un marketing increíble versus otras ciudades que no lo tienen y tal vez tienen cosas que llaman más la atención.
y el mundo está dirigido de esa manera. O sea, ¿a dónde quieren todos que nosotros tengamos una visión? ¿A dónde queremos que los demás vayan? Pero en eso resalto tu trabajo porque has mostrado y sigues mostrando un montón de cosas que la gente no conoce para que pueda interesarse en querer aprender. Esa es la idea. Esa es la idea, un poco yo trato, mi objetivo es ese, o sea, yo cuento cosas, doy argumentos, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Yo todavía no las pude sacar y hace 20 años que investigo, o sea, tampoco pido que nadie saque conclusiones, pero quien quiera trato de dar algunos pocos argumentos por lo menos. Claro que sí. Bueno, esto de la ufología solamente abre una ventana de todas las cosas que podemos hablar, porque, bueno, nosotros nos conocimos en un programa de misterio y ahí se habla de ovnis, de fantasmas, de contactados de segunda dimensión, de doppelganger, de tantas cosas que hay en el mundo, pero con esa misma idea de que la gente pueda contar sus historias, de que la gente tenga un gramito de credibilidad de lo que le pasó, de lo que vivió, de lo que pudo ver, y también dejándoles ese bichito de que puedan leer y que puedan estudiar. Hay muchísimos libros que hablan de este tema, hay muchos ufólogos muy conocidos, Jaime Maussan, que tú conoces a la mayoría, ¿verdad? Y sí, la verdad que he entrevistado prácticamente, no te voy a decir a todos porque alguno va a decir, no, a mí no, yo no lo conozco, nunca pero en estos 20 años de hacer documentales, yo he tratado siempre de que todos tengan voz, de que todos los países puedan tener voz, de poder contar historias de todos los países. Obviamente todavía no lo he logrado, pero mi idea siempre es esa, es que todos puedan hablar, desde los más importantes que hablan en todos lados hasta los menos importantes. A veces a nivel televisivo, también es importante saber que uno tiene que buscar siempre gente que pueda saber expresarse, porque no todo el mundo sabe expresarse, es una realidad, y incluso pasa, hay muchas veces la persona que más sabe no es la persona que más lo puede comunicar o la que más lo logra comunicar. Que Eso me ha mejor lo pasado transmite, claro. Claro, me ha pasado, no sé, con cientos de científicos que por ahí yo me quedaba fascinado, pero por ahí para explicarme una teoría estaban 15 minutos. Yo no podía poner 15 minutos en un programa de media hora. Claro. Y otra cosa que te quiero preguntar, que sería interesante para la audiencia, tú que eres argentino, Mm. allá se habla mucho del Cerro Uritorco. ¿Qué experiencia tienes ahí o qué, no sé, qué historia, qué nos puedes dejar para que la gente también se interese? Por un caso, yo te hablo de lo que más se escucha en Argentina, no es que he investigado demasiado, no voy a mentir, pero este cerro es muy conocido. ¿Qué sabes de él? En Argentina hay 4 regiones que tienen una actividad ovni muy fuerte, que es el Cerro Uritorco, que es en Córdoba, Ujú. la Laguna del Pescado en Victoria, en Entre Ríos, que salen luces de la laguna, y de hecho ahí está el Museo Ufológico de Argentina, que tiene objetos caídos de diferentes lados del mundo. La provincia de Salta, donde por lo menos cayeron 2 objetos y hay hasta un omnipuerto en una localidad que se llama Cachi. Y después la Patagonia, en donde para mí ocurrió el caso más fuerte de Argentina, que es el caso Polanco, se llama, que es un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó con un ovni al lado. Esos son los 4 lados. En el Uritorco lo que pasa es la gente va a mirar y va a peregrinar a buscar luces. Y mucha gente dice encontrarlas. Hay muchísimas, hay cientos de historias alrededor del Uritorco que se ven luces. De hecho, yo he visto luces en el Uritorco que no tienen sentido y que no pude explicarlas. Pero Hay lo que pasa incluso, perdón que te corte, una es comunidad, si no estoy mal, ¿no? Una comunidad que vive en función de como otras creencias, otro modelo de vida basado en esto, ¿o estoy mal? no, hay varias, ahí es donde se empiezan a mezclar con todas las corrientes más del New Age y a veces se pasan a ser corrientes que terminan siendo como en algunos puntos hasta casi religiosos. Yo tengo un punto y una teoría que la religión no se discute, o sea, la religión es fe. Entonces, cuando muchas veces el fenómeno ovni se transforma en religión, y yo simplemente lo muestro y lo respeto, o sea, todas las cosas que ocurren en Perú, que tenés todo lo de Rama, tenés todo lo de Alfa y Ujú. Omega, en muchos países, y nada, son miradas y que son más que respetables. Lo que ocurre en el Uritorco tiene que ver
que de alguna manera se emparenta mucho a la Cueva de los Tallos. Se dice que en el centro del Uritorco hay una ciudad intraterrena, que es la ciudad de Erx, que estaría también poblada por la Hermandad Blanca, que básicamente es un relato muy similar, sorprendentemente, al de la Cueva de los Tallos, y que en esa comunidad de la Hermandad Blanca, en la ciudad de Erx, se guardaría también parte del conocimiento perdido de la humanidad. Em, Hay gente que dice ver Erx, hay gente que dice que Erx entra meditando, hay mucha cuestión de meditación y de el autoconocimiento que se hace en el Uritorco. Yo no sé si es verdad o no, yo no lo vi, dicen que lo ve solo la gente preparada, o sea, puede que yo no esté preparado. Sí me pasó hace unos años algo muy loco, que subimos de noche con un grupo de amigos al Uritorco y dormimos en el refugio, y una de las hijas de uno de mis amigos sacó una foto al cielo y para el lado opuesto a la ciudad se ve todo iluminado, eran las 12 de la noche, que nos llamó mucho la atención, pero nunca supimos qué es. Ahora, si a la gente le hace bien hacer todo este trabajo introspectivo y conocerse más y conectarse con todo esto, sea real o no sea real, me parece que es muy sano y muy bueno. Pero sí pasa esto, la gente ve luces. Conozco miles de casos de gente que va al Uritorco y ve luces en el Uritorco. A mí lo que me pareció impresionante y tuve la oportunidad de conocer es el Valle de la Luna, que si no me equivoco es al norte, ¿verdad? Un poco más, Es en más el al norte, en la norte de provincia de Mendoza, San Juan. de San Juan. Y es un lugar, bueno, hay dinosaurios, bueno, restos de dinosaurios, pero también allá está súper implantada la idea de que hay, ¿cómo se llamarían? Omnipuertos y que se ven muchos ovnis por las noches y también es un lugar que deben conocer. Es increíble, es uno de los que más me ha llamado la atención. No, realmente hay mucho, hay mucha actividad y mucha investigación en toda Argentina, es cierto. Eso, como en toda América Latina, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en muchos países y todos los países tienen sus lugares, en todos los países hay lo que nosotros llamamos lugares calientes, hotspots, en todos los lugares hay un cerro o una laguna o un lugar donde la gente ve luces, en todos lados hay historias antiguas de relatos sorprendentes y pasa en todo el continente, o sea, desde México hacia abajo, en todo el continente hay historias que realmente sorprenden y eso te hace también darte cuenta que algo hay, cómo llegó tanta gente a la misma conclusión. Claro, y no sé si cerramos con lo que te corté porque le vamos a dejar a la gente con la intriga de la Patagonia que estabas contando por qué era tan increíble. En la Patagonia hay muchos casos de ovnis, o sea, es este que te contaba del avión, hay 4 o 5 casos de aviones, en la Patagonia chilena ocurre lo mismo, hay muchas luces, de hecho a mí me llaman muchos pilotos, sobrecargos de vuelos diciéndome que han visto luces, están los casos de los ovnis de la Antártida, que es un poquito más al sur, pero no sé, en 1963, en una base antártica, que había una base chilena, una argentina y una de Gran Bretaña, todos vieron unos objetos extraños en el cielo. La Patagonia es un lugar de muchísimos avistamientos. Es un cielo muy especial, muy nítido. Parece cuando estás en la noche en medio de esas montañas, sentís que las estrellas se te caen encima. Creo que eso también ayuda a mirar más. Sí, sí, conozco y es un lugar increíble como todo el mundo. Pero bueno, Jorge Luis, yo quiero agradecerte muchísimo porque hemos tenido otra visión, hemos dado pequeños muestritas de tantos casos que a la gente que le gusta este tema puede investigar, puede seguir en los canales. Por suerte, ahora, por suerte o por generosidad extraterrestre, tenemos ahora esta tecnología que nos permite estar conectados en distintos países en el mundo y nos permite aprender y nos permite saber e invitarles a que se sumerjan, a los que les gusta, a lo que les interese, con personas que investigan, que cuentan, que documentan cronologías de todo lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa en Argentina. Invitarles de nuevo a seguir viendo el canal, a suscribirse, a darle like, a poner sus comentarios, como siempre, de qué tema quisieran ustedes que hablemos. Y no sé, Jorge Luis, tu mensaje final, si quieres decir algo más.
Yo siempre recomiendo esto, quédense con las preguntas. Pregunten, 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 que lo que mueve al mundo son las preguntas. Te agradezco muchísimo. No se olviden, recuérdanos por favor tu canal, tus redes para que la gente te siga. Muy bien. Mi podcast se llama La Huella OVNI. Poniendo La Huella OVNI en YouTube también llegan a mi canal de YouTube. Tengo un Instagram que es Jorge Luis S. Oficial. Jorge Luis S. Oficial, y un Twitter que es @Jorge Luis S. también, _77, @Jorge Luis S. _77. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias gracias. a ti. Un placer conversar contigo, un placer y un honor conversar contigo. Te agradezco mucho y espero que este no sea la única vez que nos reunamos, porque podemos hablar por ahí de algún caso puntual, porque tenemos un montón para analizar y dar a conocer a la gente como los que hoy nos has contado tan generosamente. Cuando quieras, cuando Te quieras. agradezco mucho. Chau, chau.